en la palabra. Amén. Sus misericordias. La palabra misericordia tiene un significado muy grande. La palabra misericordia significa miseria. Miseria y cordia, corazón. Y Dios se acuerda en la miseria que vive el corazón del hombre. Eso quiere decir misericordia. Entonces le doy gracias a Dios que tiene misericordia y se acuerda de que somos polvo. Y aún nosotros tenemos muchos errores, muchos pecados, pero Dios así nos ama. O sea, Dios ama a la persona, no ama el pecado, ¿verdad? Pero, pues gracias a Dios por esa misericordia tan grande que tiene para con los humanos, que somos nosotros. Y ahorita me estaba también acordando de unas anécdotas de unos arbolitos. Había 3 árboles. Había un roble, un cedro y un pino. Y me estaba acordando ahorita de esa anécdota porque muchas veces tal vez nosotros queremos pues compartir y que estén todos, pero muchas veces no se puede, ¿verdad? Y me estaba acordando de cuando el Señor Jesucristo fue y agarró su barquita y se pasó de un lado del mar a visitar a un endemoniado gadareno. Pero se fue solo a ver ese endemoniado, ¿verdad? Y esos árboles, un roble, el roble decía, yo quiero que venga el talador y me corte y me haga un cofre para guardar todos los tesoros y guardar el oro y los diamantes, ¿no? Y el cedro decía, pues yo quiero ser un transatlántico para llevar a los príncipes y reyes. Y el pino, no, pues yo estoy en lo más alto. Es el árbol que se da en lo más alto de las montañas. Pero Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces cuando vino el talador y taladró el roble, pues cuando lo estaban haciendo, pues no era un cofre para guardar los tesoros, sino lo hizo un pesebre, ¿verdad? Y en un pesebre ahí estuvo Jesucristo cuando recién nació, ¿verdad? Entonces se cumplió lo que ese árbol le había pensado, que iba a tener el tesoro más grande, ¿verdad? Y tuvo el tesoro más grande que ha tenido pues esta humanidad, ¿no? Y el cedro, pues el Señor no agarró un transatlántico, agarró una barquita y se fue y visitó a ese endemoniado gadareno, ¿verdad? Que dice que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas, andaba desnudo, andaba todo tasajeado, ya me imagino yo hasta lleno de excremento, ¿no? Pero cuando Jesús se acerca, Él viene y se hinca. Por eso la otra vez hice un comentario que los demonios sí se hincan ante la presencia de Jesús, ante el nombre de Jesús. Un humano no, pero un demonio sí. Pues sabe quién es Jesucristo. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Jesucristo. Le dijo, legión es mi nombre, porque somos muchos. Y una legión constaba casi de 12,000. Podía ser de 3,000 a 12,000 demonios, ¿no? Entonces, era un hombre bastante fuerte porque tenía mucha posesión demoníaca, ¿no? Pero el Señor lo libera. Y aparte, cuando lo libera, él se quería venir con Jesucristo y le dijo, no, le dijo, vete para allá donde tú eres, y háblales de lo que hizo Dios contigo. Y dice que toda esa ciudad se salvó por ese testimonio de ese hombre, ¿no? Y el pino, pues dice que le cayó un rayo y lo dejó hecho unos leños, ¿no? Pero cuando iban a crucificar al Señor, de ahí agarraron esos leños, ¿verdad? Hicieron una cruz. Entonces, él decía que iba a estar en lo más alto, y tuvo en lo más alto de Jerusalén a Jesucristo, ¿no? Ok, esa nomás era una introducción. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija. Señor y Padre nuestro, le damos gracias en esta tarde, Señor, que estamos aquí, Señor, para escuchar esta palabra. Unga mis labios, Señor. Abra mi espíritu, Señor, mi mente, mi corazón, igual que los que estamos aquí presentes, Señor. Abra nuestros oídos espirituales, Señor, para entender su palabra, que es perfecta, Señor, y que es muy, muy, Señor, profunda, Señor,
que se quede grabado en nuestros corazones, Señor, para poder seguir en esta vida, Señor, para agradarte a ti, Señor, y no pecar más, Señor. Te damos las gracias en esta tarde. Yo le quiero dar las gracias a usted, Señor, mi Dios, por mis padres que están aún con vida, Señor. Tenemos ese privilegio tan grande, Señor. Sabemos que ya pues están de edad avanzada, pero te quiero dar las gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que nos has dejado, Señor, tener a nuestros padres. Te doy las gracias también por mi hermano también, Señor, que hubo un tiempo que oré mucho por él, Señor. Y usted, Señor, escuchó esas oraciones, Señor. Le doy gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesucristo le doy las gracias, Señor. Amén. Ok. Bueno, así como Jesús se subió a una barquita, ¿no? Pues ya me imagino yo que no se subió a un transatlántico, pero dice que en ese barquito llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces las expectativas muchas veces de nosotros son limitadas, pero para Dios no hay límite, ¿no? Entonces, en esta tarde voy a estar hablando de que nosotros debemos morir al pecado. Nosotros debemos morir al pecado. Estoy un poco susceptible por también el fallecimiento de nuestro amigo, de mi papá y mío, de Chayo, ¿verdad? En estos últimos tiempos me apoyó mucho en unos negocios que estuve haciendo, ¿verdad? Y le estoy agradecido, ¿no? Entonces, voy a estar tocando por medio de la palabra, muertos al pecado. Lo que quiero es que nuestra alma es nuestra mente y nuestro corazón, y que estén abiertos a la palabra de Dios, que es espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, quiero que estemos memorizando, tratando de memorizar, tratando de visualizar cuando se esté leyendo, visualizar lo que se esté leyendo, ¿verdad? Y personalizar, como dicen, bueno, si yo estoy en esta posición, ¿qué haría? Y meditar en la palabra. Ahorita que empiece a leer el capítulo 6 de Romanos, voy a estar ejemplificando de cómo debemos morir al pecado, ¿verdad? Ok, pero voy a comenzar a leer en Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Si ya lo tienen todos? Ok, dice 5:17. Romanos 5:17. Sí. Ok, voy a empezar a leer. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahí estamos hablando ya, ¿verdad? Ok, de muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ok, aquí estamos hablando que Adán transgredió por no obedecer un mandato que le había dado Dios. O sea, la palabra mandato, ley, estatuto, o sea, es lo mismo. O sea, el que sea un mandamiento es un mandato, no es a ver si quiero cumplir, Señor, este mandamiento. No, es una orden, es una ley, es un mandato, es un estatuto, pues. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, dice, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, la palabra transgresión quiere decir que si nosotros estamos ahorita y si por ejemplo si nosotros, por decir, cometemos un asesinato, transgredimos la ley y hay una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque si yo mato, pues me van a venir y me van a agarrar y me van a llevar y me van a juzgar y me van a dar una condena, ¿verdad? La palabra condena significa
una sentencia judicial, tanto en la tierra y tanto en el cielo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vemos la palabra que vino la condenación por desobedecer a Dios. Vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? Ok. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ok. Por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fuimos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Dios puso en el Edén a Adán hasta Moisés, pasaron 1600 años. En esos 1600 años no había ley. Dios daba orden y lo tenían que cumplir las personas. Se llama la era patriarcal. Ok. Cuando viene Moisés es dada el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, o se le llama Torah. No Tarot, como el diablo lo tiene ahorita, que toda la gente quería que leyeran el Tarot. Eso es satánico. El Torah son los 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés, 1600 años después que vino Adán. Ok. Dice, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué justos? Porque la Biblia, la palabra de Dios demandaba que se levantara un hombre que fuera santo, bueno y justo. Santo porque apartado del pecado completamente. Justo porque mostró la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Y bueno porque mostró la bondad de Dios para con los hombres. Ok. Dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se dio la ley? Para decir, caray, aquí en este libro dice que si yo cometo eso, pues estoy haciendo una transgresión y estoy cometiendo un pecado. Pero bajo la ley, desde que vino Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, bajo la ley no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, como Sansón, como David, como Saúl, y poseía el Espíritu Santo, venía y les daba esa sabiduría. Le daba esa sabiduría a los hombres que Dios usaba. Pero no tenían la ayuda para cumplir con la ley, ¿verdad? Los hombres no tenían esa ayuda. Cuando viene el Señor Jesucristo y lo crucifican y lo resucita el Señor a los 3 días, viene el Consolador, que viene siendo el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda ahora a nosotros a poder cumplir con la palabra de Dios, con lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Ok, voy a volver a leer el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ok, ya sé que hay una ley y me dice que si yo transgredo esa ley, yo soy pecador, ¿verdad? Dice, mas cuando el pecado abundó, o sea, entre más había pecado, dice, más sobreabundó la gracia de Dios. La palabra gracia, estamos ahorita desde Jesucristo para acá, estamos sobre la gracia de Dios. La palabra gracia significa que es un regalo inmerecido que tenemos de Dios para con los hombres. Porque ni podemos comprar la salvación con ningún oro del mundo. No lo podemos pagar con billetes, lo único que tenemos que hacer es tener fe y creer en Dios. Eso es lo que demanda de nosotros. Ok, dice el versículo 21. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, me voy a ir al capítulo 5, en la vuelta de la hoja, en el primer versículo. No, en el capítulo 5, para atrás. El versículo 1 dice, ¿ya lo tienen? Sí. Ok, dice, justificados pues por la fe. Ok, justificados, ¿qué es la palabra justificado? La palabra justificado quiere decir que Jesucristo, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos justifica delante del Padre. Y le dice, Él es mi Hijo, ya está justificado delante de mí. Ahorita voy a decirles qué quiere decir justificados. La palabra justificado es presentar al culpable como inocente ante el juez, ¿verdad? Entonces, nosotros somos justificados cuando recibimos a Jesucristo. Nosotros somos justificados por su sangre que derramó en esa cruz, y esa sangre es la que nos lava a nosotros, nos limpia. En este cuerpo tenemos
aproximadamente 6 litros de sangre, y del corazón sale la sangre, y tarda 50 segundos en volver a llegar al corazón. Y en esos 50 segundos riega a 200 billones de células y le saca todas las impurezas y le lleva agua y oxígeno. 50 segundos a 200 billones de células. Es un mundo de millones de células. Y lo hace cada 50 segundos. ¿Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en esa cruz? La sangre de un justo para limpiar los pecados. Al instante nuestro Señor perdona nuestros pecados. Al instante esa sangre nos lava y nos limpia, ¿verdad? Entonces, justificados, o sea, el Señor nos justifica porque Él pagó el precio. Nadie pudo haber pagado ese precio, pero Él sí lo pudo pagar porque Él cumplió con lo que demandaba la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios que Él puso de su voluntad, puso el llegar hasta ese sacrificio, ¿verdad? Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Y la otra significado que yo lo he estudiado, y la gracia es el poder que tenemos por medio del Espíritu Santo para cumplir con lo que demanda la palabra de Dios, que nosotros vivamos en el Espíritu. Ok. Dice, por quien también, voy a volver a repetir el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo le digo que muchas veces cuando vienen los obstáculos, los problemas a nuestras vidas, es que Dios nos está permitiendo que pasemos por eso, pero para agarrar carácter, ¿no? Tenemos que tener un carácter parecido al del Señor, que tuvo para haber llegado a la cruz. Haber tenido un dominio propio de no maldecirnos a nosotros, de haberse quedado callado, ¿verdad? Ese autocontrol de que casi lo despedazaron, y ver todavía pedido por nosotros, ¿no? En esa cruz. Dice, y la paciencia, ese lo leí, el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra osara, dice la palabra La palabra osara significa como ser valiente o astuto. Más bien valiente significa. Dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Lo que les decía ahorita. Somos justificados por su sangre. Ese precio que nos compró se llama redimir. Dios nos redimió a nosotros porque nos compró con ese precio de que su Hijo murió en esa cruz. Dice el versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ok. Ahí voy a terminar ahí en lo que estoy leyendo, el del capítulo 5. Y me voy a ir hasta el versículo 20. ¿Verdad? Ya hablamos de que la transgresión que hizo Adán, la desobediencia. Pero vino un hombre, ¿verdad? Y obedeció lo que Dios le mandó hacer. Obedecer, ¿verdad? Ok. Por un hombre entró el pecado y entró la condenación. Pero por un hombre vino la vida eterna que no teníamos antes de la caída del hombre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que castigar a la carne en esa cruz. Por eso tuvo que morir, para ser Señor de los que están muertos, y volvió a vivir para ser Señor de los que están vivos. Así que Él es Señor de los muertos y Señor de los vivos, ¿verdad? Ok. Ahora,
El versículo 20 dice, pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase, pero más sobreabundó la gracia de Dios, ¿verdad? Ok. Ahorita vimos también que por esa transgresión, por esa desobediencia, vino una condenación a los hombres. Pero si nos vamos al primer libro de Génesis, en el capítulo 2, vamos a encontrar que el Señor le dijo a la mujer, tú vas a tener a tus hijos con dolores de parto, pero de tu simiente van a ser la que va a herir a la serpiente en la cabeza, y la serpiente la herirá en el calcañar, que es el talón, ¿verdad? La serpiente mordió a Jesús pensando que pues lo iba a matar, ¿verdad? Pero no supo que en esa mordida el Señor nos da el antídoto a nosotros. Tenemos ese antídoto del Señor, ¿verdad? Que es su sangre, que tenemos el antídoto para que esa serpiente nos llegue a picar, no vamos a morir, ¿verdad? Ahora, vámonos al capítulo 6 de Romanos. No tome el tiempo, no tómate el tiempo. Bueno. ¿Sí tomaste el tiempo, amigo? Sí, ok. Dice el capítulo 6, versículo 1. Ahí es donde está el platillo fuerte que quiero centrar ahorita, muertos al pecado, ¿verdad? Quiero que visualicen, o sea, memoricen y visualicen. Haz de cuenta que si yo estuviera muerto, ¿verdad? Y estuviera muerto y me paran, y estuviera con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Pero si tuviera los ojos abiertos y como ya estoy muerto, y si pasara una mujer encuerada, pues yo ya no iba a verla porque pues ya estoy muerto, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que actuemos de esa manera ante el pecado. O sea, yo estoy muerto, tengo los ojos abiertos, pero ya estoy muerto, pues. Ya en esta vida ya se me acabó el aliento. Entonces, si pasa una mujer encuerada o no pasa encuerada, o si pasan con cerveza, o si no, o sea, ya no me va a ser atractivo porque ya estoy muerto. Muertos al pecado. Okay. Entonces dice el Señor por medio del apóstol en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ay, pues ya no estamos bajo la ley, y pues bajo la ley todo el mundo era transgresor, pero ahora ya estamos bajo la gracia, ahora pues sí podemos pecar deliberadamente. Y ¿sabe qué? Pues ya, como ya estamos libres, pues ahora vamos a pegarle al libertinaje, a hacer de todo lo que nos gusta la carne. Porque así es la carne. O sea, desgraciadamente hasta el apóstol dijo, miserable de mí, porque el cuerpo quiere hacer lo malo. Pero yo lo tengo que someter por medio del Espíritu Santo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Ay, porque la gracia de Dios es abundante, pues vamos a pecar, pues el Señor nos perdona. No. Dice el versículo 2, no, en ninguna manera. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ya estamos muertos, pero al pecado. Ahora, viene un versículo ahorita más adelante que lo voy a ejemplificar. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, aquí voy a hacer una ejemplificación. Cuando somos bautizados, cuando somos grandes, por inmersión, el bautizo es una paso de obediencia. No es porque ya somos salvos, porque ya nos estamos bautizando. Somos salvos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Somos salvos y el Espíritu Santo viene y nos sella a nosotros en ese momento. Y el bautismo es un paso de obediencia. Lo voy a ejemplificar de esta manera. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ok. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo o esclavo por 400 años en Egipto, cuando el Señor le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, no quiso. Okay. Saca al pueblo de Israel por medio de Moisés, y cuando abre el mar rojo para que pasen los israelitas, todavía el faraón dijo, no, pues lo voy a seguir y me lo voy a escabechar. Entonces, lo que pasa es de que cuando Moisés pasa el río Jordán, ¿verdad? Vienen los egipcios y el Señor cierra el mar.
y perecen todo el ejército. Entonces, ese es el verdadero bautismo, morir. Así como el Señor castigó a ellos, ¿verdad? Y Moisés libertó a un pueblo cautivo, pero de la esclavitud. Jesucristo vino y nos libertó del pecado. Porque cuando vino Jesucristo estaban bajo la opresión romana, ¿verdad? No le digo, se enojaron porque ellos querían que Jesucristo sacara una espada y se descabechara a todos los romanos. Pero él dijo, no, yo vengo a hacerlos esclavos de otra cosa mejor. Lo voy a hacer libres de la esclavitud del pecado. Perdón, me equivoqué ahorita, ¿verdad? Cuando dije, ¿verdad? Pero Jesucristo vino a libertarnos del pecado, no a liberarnos de la esclavitud. Sabía que si nos liberaba del pecado, nos liberaba de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo bíblico por estudios de que se puede decir que el bautismo, cuando cerró los mares, el Señor, esa es la muerte, ¿no? Morir en la carne. Dice, por el versículo 4 de capítulo 6 de Romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí la palabra sepultados, cuando alguien en la vida ahorita se entierran a una persona en el sepulcro, pues ya no lo van y lo sacan, ¿verdad? Ya no lo van. Entonces nosotros haz de cuenta que el pecado ese ya está enterrado. Está enterrado el pecado, ¿verdad? El que muere en nosotros. No nosotros. No estamos muertos. Dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Muchas veces sabemos que cuando está un árbol así, un arbolito, y queremos injertarle un bracito, pues vienes y se lo pegas y se lo amarras con un mecatito o una cinta, y ese injerto crece, ¿verdad? Aunque no sea de la misma planta, pero crece. Puede ser una planta X y con otra planta diferente, pero crece, ¿verdad? Pero nosotros estamos plantados con Jesucristo en la semejanza de su muerte, ¿verdad? O sea, Cristo murió, inocentemente, porque Él no cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado el Señor, ¿verdad? Ok. Viene el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en este versículo es muy importante, porque dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nosotros tenemos un Dios de pactos. Dios, desde que comienza la palabra hasta que se termina, es un Dios de pactos, y los pactos de Dios son irrevocables, son eternamente. Dios no puede cambiar. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, eso se hace y basta. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Es un estudio muy profundo, no me puedo ir a explicarlo, pero hizo un pacto de sangre con Abraham. Abraham ya era de edad de grande cuando hizo el pacto de la circuncisión. La palabra circuncisión significaba, ¿sabes qué? Yo me voy a cortar el glande en una forma, en zigzag, alrededor. Y esa carne que yo me quite, voy a decir, esta carne me la quito de mí porque está muerta al pecado. Y siempre que vaya al baño me voy a acordar de que tengo un pacto contigo. La palabra circuncisión viene de la palabra círculo, o viene de la palabra corte. Circuncisión viene de la palabra corte, que significa cirugía hoy en día. De ahí viene la palabra cirugía, de la circuncisión. Hizo un pacto, pero como el hombre nunca cumple los pactos, por eso el arco iris cuando sale hacia arriba, cuando Dios cumple su pacto, pero está roto por abajo, porque los hombres nunca cumplen los pactos. Nunca cumplimos los pactos. Entonces, esta palabra que dice aquí, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? De hacer esa circuncisión, ¿verdad? Y también estoy un poco susceptible por el niño que lo operaron, ¿verdad? De la circuncisión, ¿verdad? Entonces, vemos que
que se lo hacían a los niños después de los 8 días de nacidos. Pues un niño no tiene mucha conciencia, o también no sí tiene dolor, pero no tanto ya de grande. Pero cuando crecía, sí sabía que había un pacto con Dios, ¿verdad? Pero pues ya Dios, cuando vino por medio del profeta Joel, le dijo: pues yo voy a ir y yo voy a hacer un pacto con ustedes, pero les voy a cortar el prepucio del corazón. Le dijo: del corazón les voy a cortar ahora el prepucio. Les voy a quitar todo el cochinero que tienen ahí, ¿verdad? ¿Ven para qué es Joel, verdad? Jeremías o no me acuerdo exactamente. Dice el versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí vemos: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabemos que la palabra justificado es presentar al culpable como inocente, cuando ya caminamos con el Señor, ¿verdad? Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él. Versículo 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, dice, de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Versículo 12: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia encierra todo el pecado. O sea, todos los pecados. A ver cuánto lo generaliza, ¿verdad? No es la misma concupiscencia que lascivia. Ya la palabra lascivia significa cuando una persona tiene un deseo desenfrenado por el sexo y se mete con Pedro, Juan y varios, ¿no? Ok. El versículo 13 está un versículo de mucha información, me lo voy a ir saltando, pero lo voy a leer. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahorita que estamos, mi hermano, cantando la alabanza, los miembros son instrumentos. Estaba aplaudiendo, danzando, eso es. Sino presentar vuestros miembros, dice, a Dios como instrumentos de justicia. 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, no porque no estamos bajo la ley, ya está abolida la ley, no. Cuando vino el Señor Jesucristo, creo que había como 560 mandamientos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, aumentó 49 mandamientos más, ¿verdad? Entonces, creo ahorita son como 619 mandamientos los que hay. Ok. Entonces me quedé en el versículo 14. El 15. Dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nunca más se hace. Eso quiere decir en ninguna manera. 16. ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El que practica el pecado, pues ya sabe lo que le espera, ¿no? Una muerte, una condenación. Pero dice, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué es la palabra justicia? Rectitud. Lo que vino a enseñarnos Jesucristo, la justicia de Dios, lo recto de Dios, lo honesto, todo lo bueno pues de Dios, ¿verdad? Ok. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o enseñanza, quiere decir, la cual fuisteis entregados. Y aquí viene uno de los versículos favoritos míos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra siervos viene del griego doulos, que significa siervo por amor. Yo soy tu siervo, Señor, pero por amor. Así como él fue siervo, ¿verdad? Vimos en Filipenses, en el capítulo 2, dice que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él vino a servirnos. El que era dueño de todo vino a enseñarnos cómo era el servir, ¿verdad? El servir, o sea, el servicio que es de un
buen servidor. Nosotros vemos los gobiernos que dicen, yo soy servidor público. Pues yo quisiera un día que hubiera alguien que les enseñara qué significa esa palabra, porque no saben. Pero la palabra siervo viene del griego que significa doulos, que significa siervo por amor. Por amor voy a servir. Así el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Dice el 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, apartados quiere decir, santificación, apartados para Dios. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está. Servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. De la desobediencia por la transgresión de Adán vino esa condenación. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. En Cristo Señor. En Cristo Jesús Señor nuestro. Ok. Aquí sabemos que queramos o no queramos, o sea, el pecado existe y la muerte existe. Y la paga del pecado nos lleva a la muerte. Pero sin el Señor estamos 2 veces muertos. Porque mueres y luego a la muerte eterna. Pero cuando aceptas a Jesucristo, mueres en vida. Pero dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque se ve que al instante iba a estar con el Señor Jesucristo. Y el capítulo 23 del Salmos, donde David dice, y aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo en ese valle de la muerte, tú me vas a acompañar, Señor, y voy a estar en tu presencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por eso cuando se muere un cristiano, la gente muchas veces no está triste, porque sabe dónde se fue. Ahora no digo que no duela, sí duele, porque Jesucristo lloró cuando se murió su amigo Lázaro, ¿verdad? Pero les tengo una muy buena noticia. En el capítulo 8, cuando yo estudié este versículo, yo lo estudié por días, lo estudié y decía, Señor, pero ¿cómo es posible esto? Dice, capítulo 8 Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes me van a decir, ay no, pero es que va a ser muy tedioso, a veces o muy monótono vivir en el Espíritu. Eso no significa eso. Significa que el Espíritu Santo te va a estar guiando en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu, qué es lo que debes de hacer. Esa es la ayuda que ahora tenemos de cuando vino Jesucristo para acá. Esa es la ayuda idónea que tenemos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con lo que demanda el Señor de su palabra, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación, no hay ninguna sentencia judicial ni aquí en la tierra y mucho menos en la Suprema Corte del Cielo, ¿verdad? Que el Señor por esa sangre compró el cielo para nosotros, ¿verdad? Entonces este capítulo 6 habla de morir al pecado, o sea, cómo debemos, pero en el capítulo 8 también viene tratando cómo debemos morir al pecado, pero cómo vivir en el Espíritu, cómo podemos vivir agradando a Dios y que Dios nos siga ayudando nosotros. En la Biblia dice que nosotros deliberadamente todos los días pecamos, muchas veces sin querer o queriendo, pero lo bueno que el Señor nos mira perfectos a nosotros nos mira perfectos. Yo no me miro perfecto, pero Dios a mí sí me mira perfecto. Y digo, Señor, ¿cómo me miras perfecto? Pero pues no le puedo decir que no, porque pues Él dice, yo lo estoy perfeccionando, día con día, lo estoy a la imagen de mi Hijo. Entonces, Dios nos mira perfectos, y nosotros tenemos que poner de pérdida pues ese poquito grano, ¿no? de tratar de portarnos bien. Entonces, aquí en el capítulo 8, voy a irme al versículo 34. Al versículo 34 del capítulo 8. Sí.
Dice, ¿quién es el que condenará? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o cuchillo, o espada, ¿no? Es lo mismo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades demoníacas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos, toda la palabra es perfecta, todo este libro de memoria yo me lo aprendí y explicado versículo por versículo, mucho tiempo de estudio, pero vale la pena. Y me sorprende porque en el libro de Job, en el capítulo 19, aquí vamos a terminar. En el libro de Job, antes de Salmos. Si quieren yo se los leo. ¿Pero cuál es Job 19, aquí voy a terminar. Sí. Vemos, por ejemplo, al rey David hablando de un redentor, hablando de su Señor, y vemos a un Job que estaban bajo la ley, ni siquiera pues sabían nadie de Jesucristo, pero lo que me sorprende a mí en el versículo 25, donde dice, me quedé muy impactado. Me quedé muy impactado. Capítulo 19, versículo 25. Aquí, por ejemplo, ya si todos los tienen, vamos a leerlo. Este versículo yo lo relaciono mucho con mi vejez, ¿no? Ahora cuánto más los de mi papá, ¿no? O sea, lo que me refiero es de que en el capítulo 19, pues Jesucristo todavía no había venido. Y aquí Job dice, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor es quien vino a libertarnos de la esclavitud del Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Pero aquí dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y se me quedó muy grabado este versículo, porque pues este señor ni siquiera conocía a Jesucristo y ya estaba diciendo, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Yo sé que Él me va a levantar del polvo, y al fin se levantará sobre el polvo, dice. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, vemos que Jesucristo pagó por nosotros, pagó algo que nadie pudo haber pagado porque todos éramos pecadores, pero Él no era pecador, y por eso pudo ser la ofrenda a Dios. Yo voy a aceptar esa ofrenda, ¿verdad? Así como mi hermano en la vez pasada habló del tabernáculo. El tabernáculo, yo cuando empecé a estudiarlo, yo decía, bueno, ¿por qué esto? Entonces recopilé muchos libros y muchas fotos y todo. Entonces el tabernáculo es una cruz. Es una cruz.
donde estaba el altar de bronce, donde degollaban a los animalitos en los cuernos. En el altar de bronce, el bronce bruñido es símbolo de juicio, y los cuernos donde amarraban los animalitos es un símbolo de abundancia, es de símbolo de abundancia y poder, ¿verdad? Y estaba la fuente del agua donde se lavaban los sacerdotes las manos y entraban al lugar santo, era donde estaba dentro de la carpa del tabernáculo, donde estaba la mesa de la propiciación con las 12 porciones de pan por cada tribu de Israel, y aquí estaba el candelabro. Me estaba acordando en la mañana, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el candelabro, ¿verdad? Sabemos que eso significa que la luz siempre está con nosotros, ¿no? Las tinieblas no pueden prevalecer. Y el lugar del altar del incienso era porque tenían que poner aromas. Ya ven que Jesucristo cuando nació dice que fueron los reyes magos y le llevaron mirra, aromas, inciensos y le llevaron, ¿no? Pero el símbolo del quemar incienso era un olor fragante, pues era un olor muy muy agradable. Entonces en el tabernáculo ese humo entraba al lugar santísimo para que cuando entrara el sacerdote no pudiera ver porque nadie puede ver a Dios en esta carne, ¿verdad? Por eso se ponía la sangre aquí y en los dedos y en los pies, y tenía que andar con el incensario, ¿verdad? Y tenía que tener las campanitas y amarrado para que si llegaba pecado, ¡fum!, lo sacaban, ¿verdad? Entonces vemos que el tabernáculo perfecto en hebreo dice que es el Señor Jesucristo. En esa cruz ahí estaban crucificando el tabernáculo. Era una cruz. Entonces son estudios muy profundos, pero que cuando lo estaba estudiando le dice, Señor, yo tengo una mente finita y la verdad no, si yo quisiera no puedo, pues nos tiene que ayudar. Está bueno, pa. Tenemos que ser ayudados por el Espíritu Santo para que nos abra ese entendimiento, ¿verdad? Entonces cuando yo de como 19, 20 hojas las sinteticé en una sola y hice el tabernáculo, pero basada bíblicamente, ¿verdad? Basada bíblicamente. Entonces ahorita pues me tocó compartir muertos al pecado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos diario estar muertos al pecado. El cuerpo muchas veces, pues, como dice mi hermano, tengo flojera, tengo esto, y le damos prioridad a otras cosas. Pero la palabra de Dios, o sea, vivifica, pues, o sea, nos sirve. Yo le quiero dar gracias a Dios porque yo a la edad de 17, 18 años yo acepté a Cristo en el centro de California. Y yo le leía la Biblia a mi hermano y a Felipe. Y cuando Felipe estuvo, pues que pasó el accidente, yo estaba dormido y sentí como que alguien me levantó y me dijo, así para allá. Y fui al seguro y le dije, doctor, vengo a hablar con mi hermano. No, dice, tu hermano no puede porque tiene un golpe en la cabeza. Yo quiero que me deje pasar. Está bueno, y me dio esas zapatillas y eso. Y fui y me acerqué y le hablé a mi hermano y abrió los ojos. Y le dije, ¿te acuerdas que yo te leía? ¿Le acuerdas? El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Pide Él. Y me acuerdo que le miré los ojos y se le pusieron los ojos así como cuando va a llorar uno, llorosos. Le dije, Él es el único que te puede salvar. No hay nadie que te pueda salvar. Él te va a salvar. Entonces, yo siempre he creído, dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Es muy importante que creamos, porque esa es la fe. Así como leí en el capítulo 5 de Romanos ahorita, que dice que en el capítulo 5, no lo busquen, yo se lo voy a leer ahorita, rápido. El capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe. O sea, la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra tener fe es que tenemos que creer, ¿verdad? Dice que al que le cree todo lo es posible. También dice que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Ahí tenemos que confesar nosotros. Tenemos que decir, sí, Señor, sí, confieso que sí te acepto, que sí te creo que tú eres Dios y yo sé que el Señor, Dios todo te levantó de los muertos. Ahí estamos ya ejerciendo la fe, porque estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, pues, le doy gracias a Dios que me permitió este tiempo. Sí, tenía mucho tiempo que no me paraba así ante personas, ¿verdad?
Pero yo le digo, Señor, si estuviera uno, haz de cuenta que es 1,000,000 de personas. Porque así como el Señor tuvo el tiempo para subirse una barquita, y así como ese Cedro decía que iba a ser un transatlántico, pues no fue un transatlántico, pero se hizo una barquita donde llevó al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de todo. Entonces fue y libertó a un endemoniado, pero ese endemoniado fue y dio testimonio de que Dios lo había sanado, ¿verdad? Ya me imagino yo al Señor verlo, cuando nosotros vemos a alguien ahí, pues lo vemos todo bien sucio, ¿no? Y muchas ni queremos ni acercándoles. Ahora el Señor, así como describe a ese, dice que andaba casi desnudo y que andaba cortado, y me imagino hasta de heces fecales de haber traído en todo el cuerpo. Y cómo fue el Señor y libertó a ese hombre, pues. Entonces, así como ese hombre, así andamos todos. Entonces, Dios vino y trabajó con nosotros. Dios ha trabajado conmigo, mucho ha trabajado, y le doy gracias. El Señor siempre me ha bendecido, y pues me han pasado circunstancias, no accidentes y todo eso, y la verdad yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, yo sé que es algo natural, que vamos a estar un día en la presencia de Dios, pero no le tengo miedo cuando me quiera llevar. No tengo miedo, ¿no? Pero sí sabemos que tenemos que morir ahorita a lo malo, pues, y vivir para agradar a Dios. Bueno, entonces déjame hacer una oración. Señor y Padre nuestro, le damos gracias en esta bella tarde, Señor, que usted vino, Señor, a poner una semillita, Señor, en nuestro corazón, Señor, así como el Señor Jesucristo ilustró que cuando esa semilla, Señor, le cae a la tierra, mientras no le caiga agua, Señor, no va a morir. Y si no muere, Señor, no da fruto. Entonces tiene que caerle el agua, Señor, para que la semilla germine, Señor, y salga ese fruto, Señor. Te doy gracias, Señor, porque su palabra no vuelve vacía, Señor, a los que en esta tarde la hemos escuchado, Señor. Que se quede grabada en nuestros corazones. Que bendiga, Señor, a cada familia aquí representada, a René, a su esposa, Señor, Isabel y sus hijos. Que usted bendiga, Señor, a esos niños, Señor, que les dé sabiduría y entendimiento en las escuelas, Señor. Que los proteja de todo peligro, de todo mal, Padre. Le doy gracias por mis padres también, por mis hermanos, por mis cuñadas, por mis sobrinos, Señor. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia, Señor. Usted es bueno, Señor. Usted mandó a su Hijo, Señor, y nos mostró, Señor, la bondad suya, Señor, cómo es bueno usted, Señor. De que usted tiene misericordia, Señor. Se acuerda de que nosotros somos polvo, Señor, y en constante estamos cayendo, Señor, pero su mano está para levantarnos a cada instante, Señor. Gracias por ser tan generoso con nosotros, Señor. En esta tarde le doy las gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén.